Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yeser Nankova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Un saludo a todos ustedes ahí en sus casas. Amados hermanos, siéntase a voluntad, siéntase tranquilo, confiado, sin temor del mal, porque Dios colocó una paz en tu corazón, y esa paz es que Dios es tu Padre y Él tiene cuidado de cada una de las cosas que acontezcan en tu vida desde ahora y para siempre. Amén. Tengo un tema. Nuestro tema especial es cómo tener paz en este mundo caído. Cómo tener paz en este mundo caído. Si tú te quedas aquí, vas a poder entender la magnitud del conocimiento de Dios, amados hermanos, y cómo tener paz en este mundo caído. Vas a vivir una experiencia especial. Entonces, no dejes de suscribirte si es tu primera vez en este canal, de dejar tu like o tu like, me gusté, y compartir con otras personas el poderoso mensaje de la palabra de Dios, porque aquí estamos aclarando dudas que muchas personas dicen, pero si Cristo dijo que no vino a traer paz a la tierra, ¿cómo el va a predicar eso? Quédate aquí para que sepas. Mira, nota conmigo en el libro de Mateos capítulo 8 versículo 23. Mateos capítulo 8, vamos a leer 3, 4 versículos y vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Amén. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía. Versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Amado, escuche bien. ¿Cómo tener paz en este mundo caído? Y lo primero que te voy a decir, para que tú tengas paz en este mundo caído, lo primero que tienes que hacer es correr a los pies de Cristo. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer, correr a los pies de Jesucristo. Porque sin Cristo nosotros nunca vamos a poder conseguir la paz que necesitamos en este mundo. Este mundo es un caos. Hay problemas por todas partes. En estos días hoy por cierto escuché que habían matado a un pastor con su hija o toda su familia. Y así está aconteciendo en muchos lugares. Están aconteciendo muchas cosas, amados hermanos, que el que no tiene paz, amados hermanos, va a sufrir consecuencias terribles. Entonces necesita ver este mensaje hasta el final. Nota aquí que Cristo sube en la barca con sus discípulos. Y cuando Cristo sube en la barca con sus discípulos, amado, ellos suben para ser direccionados a otro lugar. Ellos no subieron en la barca para pasear. Ellos estaban haciendo un trabajo, y el trabajo es de evangelización. Estaban predicando el evangelio. Entonces el transporte de que ellos fuesen a otro lugar era un barco. Hoy en día el transporte para nosotros predicar la palabra de Dios son las redes sociales. Hay muchas personas haciendo con las redes sociales aquello que le vienen en mente, aquello que le vienen en su corazón de hacer, ellos hacen. Pero hoy en día yo le doy gracias a Dios que hay muchas personas, amados, que están llevando el mensaje de la palabra de Dios. Están llevando el mensaje de la palabra de Dios a través de las redes sociales. Y quizás tú estás en un hospital, me estás escuchando, y estás enfermo o estás enferma. Está siendo intervenido. No sé qué está aconteciendo con tu vida. O está en la cárcel. Déjame decirte algo. Ten paz. ¿Cómo, hermano Hernán? Corre a los pies de Jesucristo. ¿Sabe? Me llama mucho la atención que cuando estos jóvenes corren, o cuando estos hombres corren a Jesús, amado, ellos van a buscar a Jesucristo, y Jesucristo estaba durmiendo. Porque paz es eso. Mira, ve, la paz proviene del latín, que quiere decir acuerdo, pacto, tranquilidad, ausencia de hostilidad, armonía. Entonces, los discípulos están en la barca con Jesús. Y nota algo, en esa barca, amado, lo que se pronunciaba era muerte, porque las olas pasaban. Las olas querían pasar por arriba de la barca. Ahora, ¿cómo que Cristo está durmiendo, sabiendo o estando ahí, la barca casi se hunde? Los discípulos no encontraban qué hacer. Y lo primero que hicieron fue correr para donde Jesús a decirnos: Señor, sálvame. Nota aquí algo, Cristo estaba durmiendo. Entonces, es como si estuviese aconteciendo un terremoto en tu ciudad y todo el mundo está gritando aceleradamente, corriendo de un lado para acá, y alguien que tenga la paz de Dios dentro de su corazón
esté tranquilo, esté ausente de hostilidad o hostil, un momento de tranquilidad en la presencia de Dios, porque sabe que Dios nunca ha perdido el control. O sea, Cristo vino a hacer algo aquí en la tierra y era salvar a una humanidad que estaba caída. Cristo no vino a salvar simplemente la tierra, Cristo vino a salvar a los seres humanos, a la raza humana, a las almas vivientes de ahora en el presente siglo que estamos viviendo, amados hermanos. Pero nota aquí que algo muy importante. Cristo dice así, hey, vamos a ver cómo dice Cristo. Porque cuando los discípulos fueron a despertarlo, Él le dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se desesperan? ¿Por qué no se quedan tranquilos? Así como Cristo estaba tranquilo, los discípulos tenían que estar. ¿Me entiende? En una oportunidad que me viene a la mente, los egipcios, las personas que estaban en Egipto vinieron en contra de los israelitas. Y Moisés recibe una palabra de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vosotros estaréis en paz. Ustedes estarán en armonía, en un pacto. Ustedes estarán shalom, estarán en paz, en abundancia. Lo tienen todo. Porque si tienen a Dios, lo tienen todo. Entonces lo primero que nosotros vamos a entender, que para tener paz en este mundo caído, primero tenemos que correr a los pies de Cristo. Porque ahí es donde está la paz. Ahora me llama la atención, amados hermanos, que Cristo en una oportunidad digo así, yo no he venido a traer paz a la tierra. He venido a traer guerra. He venido a traer divisiones. He venido a traer espada. Amado, en el tiempo en donde Cristo estaba hablando, yo quiero dar una palabra. En el libro de Marcos o Mateos, capítulo 10, versículo 34, dice así, libro de Mateos, capítulo 10, versículo 34, dice de la siguiente manera. Dice Jesús hablando en su época, escúchame, dice así, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Paró aquí, amados hermanos. ¿Por qué? Le explico esto. Si nosotros leemos un texto aislado de contexto, nosotros vamos a terminar haciendo pretexto o predicando pretexto. Tenemos que tener cuidado. Cristo, la paz que vino a traer, Jesucristo, la vino a traer para que tuviese una paz en el corazón. Cristo no vino a traer una paz para el mundo. Aló. Cristo no vino a traer paz para nadie. Cristo vino a traer una paz en los creyentes. Lo primero que yo tengo que entender, que para obtener la paz de Dios, tengo que correr a los pies de Cristo. Porque pase lo que pase en tu familia, acontezca lo que acontezca en tu familia, en alrededor de lo que está aconteciendo, y Cristo está en la casa, entonces prepárate para vivir lo sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Lo crees? Si lo crees, envía tu mensaje aquí en los comentarios. Escúchame algo. Lo segundo que yo tengo que entender, que yo tengo que tener conocimiento de las cosas de Dios. Hay gente que son de Dios, pero no tienen conocimiento. Y todo lo que acontezca a sus alrededores, va a entender que Dios lo dejó. Va a entender que Dios se desapareció. Y de repente viene alguien y dice, hermano, tú estás viviendo una lucha en tu casa, porque Cristo vino a traer guerra. Cristo no vino a traer paz. Escúchame, Cristo sí vino a traer paz en tu corazón. Y yo no sé por dónde tú estás pasando. Necesitamos creer en Cristo para obtener esa paz. Y no sé lo que esté aconteciendo en tu casa, en tu familia. Corre a los pies de Cristo. Corre. Entonces, nota aquí algo que es muy importante. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Vamos a leer el versículo 34. Dice, yo no penséis que he venido para traer paz. He venido para traer guerra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando habla de espada, está hablando de guerra. Está hablando de cortar, división. Está hablando de problema. Está hablando de dificultad. ¿Sabe lo que está hablando Cristo aquí, amados hermanos? Sí, vamos a leer un poquito más para que entendamos lo que nosotros debemos de entender. Dice así. Porque he venido para traer, para poner en disensión al hombre contra su padre. Ahí está la espada. A la hija en contra de la madre, y a la nuera en contra de la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, nota aquí que está hablando Cristo,
Cristo está diciendo aquí, amados hermanos, que aquellos que aceptaran el evangelio a través de Cristo o aceptaran a Cristo, amados, iban a tener un problema, iban a tener divisiones, iban a traer adversidad a la vida de ellos, porque entre la misma familia iba a haber una división, iba a haber una guerra, porque el evangelio no es para todo. Y a veces nosotros creemos, amados hermanos, que si nosotros somos cristianos, nosotros vamos a tener paz en nuestra casa. No, va a haber gente en la casa que se van a levantar en contra de ti. Va a haber gente en la casa que te van a señalar, van a estar pendientes de lo que tú haces o lo que dejes de hacer. Es lo que estaba hablando Cristo. Pero como la paz está en tu corazón, eso no te va a perturbar. Entonces, la guerra siempre en el mundo va a estar. La dificultad en el mundo, en todo lugar, siempre va a estar. Lo que quiere Dios es que en mi corazón haya una paz. Y no importa cuán grande sea la tormenta, no importa qué tan grande sea la dificultad, tú tienes que estar durmiendo relajado en Cristo Jesús. Nota, el rey David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me hace dormir confiado. Nota, este hombre cuando dice esta palabra, amados hermanos, este hombre estaba pasando por lucha, estaba pasando por dificultad, y quizás tú estás pasando por lo mismo. Pero cuando tú reconoces que Cristo es el Hijo de Dios, y cuando hablo de reconocer, es que tú saliste corriendo a los pies de Cristo a entregarle tu problema, tu dificultad, tu lucha a Cristo, entonces prepárate para vivir lo sobrenatural de Dios en tu vida. Tú vas a descansar, tú vas a dormir. Cristo estaba en la barca, ¿cómo? Durmiendo. Y los discípulos estaban desesperados. Nota, David estaba huyendo de Absalón. Absalón quería matarle, hermano. ¿Y quién puede dormir cuando saben que su vida la están buscando para quitarla de los vivientes en la tierra? Nadie. ¿Tú te acuerdas de Pedro cuando mataron a Santiago? Pedro los meten, eso está en Hechos capítulo 12. A Pedro los meten en la cárcel y dicen, mañana venimos por ti, porque la muerte de Santiago agradó a los ancianos de su época. Y Pedro estaba siendo guardado para ser eliminado el otro día. ¿Qué acontece, amados hermanos? ¿Cómo estaba Pedro? Clamando. Pedro estaba intercediendo. No, había una iglesia intercediendo. Pero Pedro estaba durmiendo. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Pedro entendió que lo que Dios a través de Cristo había determinado para él tenía que cumplirse. Quizás tú has recibido una palabra de parte de Dios en este año que pasó, o en este año que está empezando, este año 2025. Tú recibiste una palabra y hoy está pasando por momentos de adversidad. Hoy están pasando por un momento de lucha que piensa que hasta aquí llegó tu ministerio, que hasta aquí llegó lo que tú tenías planeado desde antes. Quedó hasta aquí. No, amado, Dios no te va a soltar hasta que cumpla su palabra en tu vida. ¿Tú lo crees? Dios no te va a soltar hasta que cumpla su palabra. Más tú tienes que tener paz en tu corazón. Tú tienes que tener tranquilidad en tu corazón. Tú tienes que tener hostilidad en tu corazón. Tú tienes que tener confianza en tu corazón. Así como decía el rey David, en paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque solamente tú, Señor, me hace vivir o me hace dormir confiado. ¿Confiado por qué? Porque Dios estaba cuidando a David. Dios cuidaba a Cristo y Cristo vino a hacer un trabajo a la tierra. Dios te cuida a ti, sabe que tú viniste a hacer un trabajo a la tierra. Nosotros no estamos en la tierra por acaso. Cuando Cristo reprendió el mar y reprendió los vientos, o reprende los vientos, ellos se quedan sorprendidos. Ellos se quedan sorprendidos, ¿por qué? Número uno, se asombraron, amado, porque decían entre sí, ¿qué hombre es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Ellos no sabían quién era Cristo. Diga conmigo allá del otro lado, escriba aquí, entendimiento. Su corazón, su mente tenía que ser abierta y reconocer que Cristo no era Pedro, que Cristo no era el pastorcito, no, que Cristo no era el evangelista. Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se entiende? Entonces, entienda algo. Tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que conocer la magnitud del poder de Dios. Que el proceso que está pasando en tu matrimonio, que el proceso que está pasando en tu familia, Dios no ha perdido el control. Tenga paz. Ten paz en tu corazón. ¿Sí entiende? ¿Y cómo tener paz? No puedo conseguir la paz. Tú tienes que conocer a Cristo. Tienes que saber que Él no te ha dejado. Independientemente de lo que hayas hecho o dejado de hacer, Cristo no te ha dejado. Te podrá dejar los hermanos. Te podrán dejar de hablar los hermanos que dice que son hermanos. Te podrá dejar de hablar el líder que dice que es pastor. Pero Dios nunca te va a dejar
ni nunca te va a desamparar. Tú tienes que entender que Dios es fiel. Y el que prometió estar con los discípulos todos los días del mundo, o todos los días de su vida aquí en la tierra, también te lo promete a ti, de estar contigo todos los días de tu vida, para estar contigo. ¿Sí entiendes? Entonces, yo no puedo malinterpretar cuando Cristo dice, yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer espada. Yo he venido a traer una división. Él está hablando en el mundo secular. Siempre va a haber problema. Siempre va a haber problema en el trabajo. Cuando tú ores antes de comer. Siempre va a haber problema en el trabajo cuando tú ores antes de comenzar a elaborar. Sí, amados hermanos. Porque van a haber gente que te van a llamar de religioso. Van a haber gente que te van a llamar de inadecuado. Esta persona es diferente. Es que así somos nosotros. Y el día que te digan, tú no vas a trabajar más con nosotros. Vamos, está de mi chido. Vamos, puedes irte, agarrar lo tuyo. No te preocupes. Ten paz. Porque si te están botando del trabajo que tú tienes o que tenía, es porque Dios te tiene algo preparado mejor para ti. ¿Tú lo crees? Envíe un comentario aquí. Amados hermanos, entonces, escuche esto que es muy importante. En Juan capítulo 16, versículo 33, Cristo le hace una advertencia a los discípulos. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque Cristo está hablando con ellos. Sí, amor. Cristo está hablando con ellos. Y en el capítulo 16, versículo 33, dice así: estas cosas os he dicho o os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, si Cristo está diciendo en Mateo 10:34, ¿sí?, que no vino a traer paz, ¿vio? ¿Cómo que le dice a los discípulos, estas cosas se los digo para que en ustedes tengan paz? O sea, se les digo estas cosas para que ustedes estén tranquilos, para que ustedes no se mortifiquen, para que ustedes no anden angustiados, sino para que tengan paz. En el mundo ustedes van a sufrir. En el mundo ustedes van a ser señalados. En el mundo ustedes van a ser perseguidos. En el mundo ustedes van a ser escarnecidos. En el mundo lo van a sacar de las iglesias, lo van a sacar de la sinagoga. En el mundo van a decir, este es un revelado porque está hablando mucho de Cristo. Pero tengan paz. En mí tengan paz, porque yo vencí el mundo. Él está diciendo a ellos así, gente, tranquilo cuando no lo acepten. Tranquilo cuando lo llamen de revelado, que ustedes no se quieren sujetar a los hombres de la tierra. Cuando ustedes tengan una palabra de Dios, ustedes la suelten con libertad, porque la gente no van a aceptar la palabra. Dios está llamando a la gente a hablar su palabra. Y cuando hablo de palabra, estoy hablando del evangelio. ¿Sabe por qué yo digo esto? Siempre lo digo en la mayoría de mis mensajes. A mucha gente no le gusta lo que yo predico, porque yo no trato de agradar a los hombres. Yo no trato de agradar a los hombres. Yo trato de agradar a aquel que me llamó, aquel que me apartó como militante, aquel que me llamó como hijo, como creyente. Yo trato de agradar a Dios y no a los hombres. Porque los profetas que eran perseguidos, que eran aserrados, eran picados por la mitad, aquellos que eran ahorcados, que eran exterminados, apedreados, aquellos que eran perseguidos y eran metidos en la cisterna, eran metidos en cárcel y asados, amados, eran gente que hablaban la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchos guachi hablando la palabra que le agradan a los hombres. Como fue el hombre que me ungió, como fue el hombre que me llamó, yo voy a hablar lo que está de acuerdo a mi denominación. Amado, apártese de eso, por favor. No hable lo que al hombre le agrade. Habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Hable de acuerdo a lo que está escrito en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que tener paz, así no lo dejen predicar en los púlpitos. Así no lo honren en la iglesia y lo tengan como alguien que sea un revelado. Hable el evangelio. Hable de las buenas noticias de salvación que Dios tiene primeramente para su iglesia y para la gente que van a venir a los pies de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo le dice a ellos así: estas cosas les he hablado a ustedes para que en mí tengan paz. Se fue la mujer, tenga paz. Los hijos están en la droga, tenga paz. Lo botaron del trabajo, tenga paz. Tenga paz en el Señor,
Porque Dios está trabajando tras bastidores. Dios está trabajando tras cortina. Dios nunca ha dejado de trabajar. Tenga paz y esté en la presencia de Dios. Ríndase ante la presencia de Dios. Sepa que aquel que lo llamó está caminando delante de usted. Y así como le dijo el rey Ciro en Isaías capítulo 45. Yo iré delante de vosotros y enderezaré los lugares torcidos. Así también lo hará contigo. Así también enderezará tu matrimonio. Así también enderezará tus hijos, tu familia. Así también enderezará tu finanza. Así también enderezará tu ministerio y te hará caminar sobre las aguas, así como Pedro caminó, así como caminó Cristo sobre las aguas. Así está determinado de parte de Dios que nosotros caminemos en una nueva gloria que está determinada para los hijos de Dios, no para todo el mundo, amados hermanos. Quien no tiene paz en la tormenta no va a tener paz cuando Dios se manifieste en gloria, porque tú tienes que conocerle. Yo tengo que conocerle. Yo tengo que estar en los pies de Cristo. Y así como Cristo durmió en paz y tranquilidad en medio de la tormenta, tú también dormirás. Así como David durmió en medio de la tormenta, así tú también vas a dormir. Así como Pedro durmió en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, así tú también vas a dormir. Yo profetizo esa palabra sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Si lo crees, quiero ver aquí un amén. Nunca se olvide que Shalom es paz. Chao.